Bueno, vamos a comenzar con la lección clase, la clase número 4, que estamos justamente ya a la mitad de este curso que tiene que ver con la antropología. Le agradezco a todos los hermanos por los cuestionarios que me han mandado. Los he leído, no los he corregido todos, pero ahí estoy, avanzando con los de ustedes. Así que no se preocupen por el atraso. La idea es que de aquí al final de semestre, o sea, del bimestre, tengan todos sus cuestionarios enviados. Con paciencia y con amor se puede hacer. Lección 4, la naturaleza del hombre. Cuando estamos hablando la naturaleza del hombre, nosotros tenemos que entender qué cosas. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Me recuerdan? Tiene factor dos naturalezas. ¿Ya? O sea, aquí tiene dos, claro, es eh, ¿cómo se llama? Inmaterial y el otro es, digamos, material, si no, no me equivoco, lo que recuerdo. Ya. Creo que ahora se está compartiendo, ¿cierto? Sí, se ¿Pueden está ver? compartiendo. Ya. Porque recién no se veían. Disculpen que vamos a trazar un poquito. Ahora sí. Como, como decía nuestro hermano, ¿cierto? Tenemos si nosotros lo miramos desde un punto de vista, aquí no estamos estudiando todavía lo que es la dicotomía o la tricotomía. La dicotomía es, ¿cierto?, esa doctrina donde se habla de que el hombre solamente tiene dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. La tricotomía es la que enseña que el hombre es carne, alma y espíritu. La dicotomía solamente que es hombre es carne, ¿cierto? Espíritu y alma. Entonces, en lo que nosotros vamos a estudiar ahora, quizás va a ser un tema que la iglesia en sus años no ha logrado definir una sola postura en cómo es la naturaleza del hombre. Sabemos que todos somos hechos de una forma material. O sea, lo que nos están enseñando acá es que el hombre es dual, como dice nuestro hermano, dual, material o inmaterial. Cuando se refiere de inmaterial, estamos hablando del ser espiritual, del ser interior. ¿Y, y dónde nosotros sacamos esta enseñanza? Volvamos nuevamente, ¿cierto?, a nuestra raíz, al libro de Génesis, cuando dice que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, ¿cierto?, en su nariz. Eso es lo que nosotros sabemos. Por lo tanto, como cristianos, nosotros tenemos que entender que somos duales, espiritual y material. El Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y una vez que formó al hombre del polvo, o sea, la parte material, sopló en su nariz, ¿cierto?, ese aliento de vida. Y fíjense que como conclusión el versículo 7 dice, y fue el hombre un ser viviente. Después del soplo del aliento, fue un ser viviente. Y eso es lo que marca otra gran diferencia con los otros seres creados. Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar en esta clase y en la próxima, muchas definiciones para poder entender a qué se refieren los escritores bíblicos cuando usan la palabra espíritu, alma, corazón, porque en el contexto, en el lenguaje original, tienen un significado, pero cuando se traducen a otro idioma, muchas veces ese significado es muy diferente al que uno ha pensado. Ya. Por lo tanto, no existe una correspondencia que nos dé el mismo significado que cuando se escribió, porque tenemos una barrera idiomática, pero también tenemos un tiempo que, que ha pasado donde muchas veces las palabras ya no tienen el mismo significado que tenían en el momento de ser emitidas.
Por ejemplo, yo me acuerdo que muchos años fuimos con un grupo de jóvenes a hacer misiones al Amazonas. Fuimos a la selva peruana, hicimos un trabajo evangelístico durante 2 meses, un mes completo, al interior de la selva, de Iquitos al interior. Y nosotros estábamos acostumbrados a decir a las niñas, acá, "Ay, ella es una Lola, una Lolita, una niña pequeña". Entonces de repente le dicen, oye, Lolitas, dos niñas que se venían acercando, y todos se dieron vuelta a mirar. Y dijeron, no, 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 no digan esa palabra, ¿por qué? Porque Lolitas acá significa que son niñas de vida fácil. Entonces, imagínense, y nosotros estamos invitando a la gente a la iglesia y le estamos tratando de casi de prostitutas, cuando la palabra. Eso es la barrera lingüística, nos trae esos problemas. Pero ahora si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, cuando un escritor escribe espíritu, el espíritu del Señor quizás puede tener otra cosa en mente. Entonces, en el campo semántico, no siempre la palabra significa lo mismo que en el idioma original. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando acá esto, nosotros tenemos que entender una cosa, como le están diciendo, ¿qué es el significado o cuál fue la intención de este autor cuando escribe las palabras que nosotros vamos a estudiar que tienen relación con la naturaleza del hombre? En hebreo tenemos 4 términos que nos van a hablar del ser espiritual, del hombre interior. Tenemos Nefesh, Ruach, Lef y Kilyah. En el fondo, Nefesh es la palabra que se usa indistintamente haciendo referencia al ser humano, a la vida, al alma, al yo, a la persona, al corazón, al espíritu, al cuerpo, a la criatura, a alguien. ¿Se dan cuenta? Esa palabra puede ser utilizada en muchos aspectos, en muchas definiciones. Luego tenemos otra palabra que es ruach, que significa espíritu. Se dan cuenta que Nefesh también tiene alguna acepción con espíritu. Entonces, ruach significa espíritu, viento, aliento, mente, corazón. Después tenemos otra palabra que se llama lev, que significa corazón, mente, juicio, entendimiento o yo. Y después tenemos kilya o kilya, que significa riñones, corazones, mente, ser interior, espíritu y entrañas. Por ejemplo, en todas las versiones anteriores, desde la 1909, la Reina Valera 1909, hacia atrás, eh, en vez de usar que el Señor me conmovió mis entrañas o conmovió mi corazón, se usaba la palabra riñones. ¿Y por qué? Porque dentro de la cultura hebrea, el riñón es uno de los órganos más importantes y sería la costumbre que en el riñón estaba la vida. Pero yo hoy día no le puedo decir a mi esposa, te amo con todo mi riñón. Tendría cierto, sonaría raro. O, no, 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 ya no calza ese riñón. Entonces se dan dando cuenta cómo el idioma va cambiando. Ya en griego pasa exactamente lo mismo. Tenemos la palabra griega que es suje, que es la misma que nefes, que es la que se refiere al alma. Pero fíjese que dentro del griego, el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, hay un versículo en Mateo 10:18 que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma, el suje. Mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Mateo 10:28. Entonces, la palabra suje tiene acepciones, yo puse las principales de acuerdo a la traducción que dice el autor de la NBI. Alma, como se utiliza en Apocalipsis 6:9, cuando las almas vivientes, ¿cierto? Después de la tribulación están pidiendo que el Señor haga justicia. Se refiere también a la vida y se refiere a la persona, o sea, al ser humano. Entonces, suje puede ser usado indistintamente en diversas ocasiones, dando un concepto diferente al que nosotros muchas veces aludimos. Entonces, una palabra muchas veces no tiene el mismo significado
o no va en la misma dirección. Tenemos otra palabra que es el equivalente al ruaj en hebreo, que es neuma. Y neuma es espíritu, y de ahí viene neumatología, ¿cierto? Que es el estudio de la salvación, ¿cierto? A través del espíritu, o el estudio, perdón, el estudio del Espíritu Santo. Aquí dice, más habiendo otra vez clamado a gran voz, se entregó el espíritu. Entonces aquí Jesús está hablando del hombre inmaterial o del ser espiritual. Y otra palabra que también se usa mucho para referirse al ser interior es cardía, que significa corazón. Y acá hay un ejemplo en Lucas, dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios el pensamiento de sus corazones, cardías. Entonces, si se dan cuenta, cuando queremos hablar de la naturaleza del hombre, nosotros, el Dios usa diferentes acepciones y diferentes nombres para poder entender. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, de aquí es donde nosotros vamos a empezar a analizar realmente cuál es la naturaleza del hombre. Por ejemplo, la palabra corazón, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, te presenta como el centro espiritual de una persona. Pero toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la Biblia, ¿cierto? Proverbios 4:23. Ahora, también podemos ver que el corazón es usado como un corazón que piensa y que maquina. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón era de ellos continuamente, de continuo solamente, el mal. Fíjense cómo hay una diferencia. En uno se nos dice que es el centro espiritual, pero en otro se nos está, en el Génesis, cuando el Señor ve la creación del hombre, ve la maldad del hombre, dice que el corazón, o sea, la parte espiritual del hombre, no es corazón, simplemente está continuamente pensando en hacer el mal. Eh, Aquí también habla en Lucas 1:51, dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Entonces, nuevamente, vemos que el corazón piensa, pero también tiene que llegar a ser soberbio. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en otra, aquí vemos algo que es importante con el ser espiritual, que con el corazón se cree o no se cree a Dios. Y aquí vemos que también el corazón eh, va a mostrar ciertas apariencias. Dice, según de los Corintios 5:10, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces, el hombre exterior puede mostrar cierta apariencia, pero esta apariencia es contrastada con el corazón. En otras palabras, que nosotros conocemos como la hipocresía, ¿cierto? Esa doble careta. Y con una cara estamos sonrientes y por dentro estamos odiando a la persona, que es una de las características del ser humano. Entonces, en todas estas palabras que hemos visto, tanto en el hebreo como en el griego, si voy muy rápido, me dicen que hemos estudiado tanto en el griego como en el hebreo, se da esta dualidad. El hombre es un ser interior, espiritual, ya sea espíritu o alma, o también, cierto, puede ser un ser material. Las dos van juntas, no están por separadas. Entonces, para poder llegar a una definición más adelante, tenemos que conocer todos estos aspectos de la vida del ser humano. El aspecto material, o sea, la parte interior, espíritu o alma, va a vivificar a lo externo. O sea, mi interior, ¿cierto? O sea, mi exterior va a reflejar lo que hay en mi interior. Que dijo el Señor Jesucristo, dice que de la abundancia del corazón que salen, ¿qué cosa? Que sale de la abundancia del corazón, como las palabras, ¿cierto? También nos dice, donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces nos está dando a hablar de esta dualidad del ser humano. Ahora, esta dualidad del ser humano no son
dos seres diferentes, sino que los dos son uno solo. Uno no puede estar sin uno, el alma no puede estar sin, o el ser inmaterial no puede estar sin el cuerpo no puede estar sin el espíritu en esta tierra en la cual estamos nosotros hoy día. Puede ser creados a la imagen y semejanza. Recuerde Génesis 2:7, hizo el hombre a su imagen, ¿cierto? Lo formó del polvo y luego le dio el aliento de vida. Entonces, cuando el apóstol Santiago está hablando, dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, está hablando que no puede existir un cuerpo humano sin espíritu. Jesús, cuando murió, ¿qué dice? En Mateo 27:50, entregó el espíritu, ¿cierto? Dijo, consumado es. Dice esas palabras, eso, entregó el espíritu. Cuando Jesús estaba muriendo, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor Jesús Cristo le dijo, o sea, Esteban, cuando muere, le dice al Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces nosotros tendremos que entender esto. Somos seres duales y no podemos estar sin una de las dos partes. Si nos falla una, sobre todo el espíritu, estamos muertos. Entonces, cuando estamos hablando del cuerpo que se separa, estamos hablando del neuma, del espíritu normalmente. Neuma recuerda que es espíritu. Entonces, si el espíritu se separa del cuerpo, estamos hablando de la muerte. Recordemos que la primera muerte fue una muerte espiritual. La separación del hombre de Dios fue una muerte espiritual. El neuma es lo que se va a separar del ser humano y ya perdimos esa comunión que teníamos con el Señor. Entonces, lo que podemos sacar como primera conclusión es que este cuerpo, el ser humano, lo que nosotros vemos, es dirigido por lo que tenemos en nuestro interior, por el espíritu o por el alma o por el cardias, depende del contexto, o sea, ser inmaterial. Entonces podemos decir que el cuerpo decide obedecer o desobedecer la parte espiritual. Y recordemos que nosotros estamos en un estado caído. Por lo tanto, cuando somos reconciliados con el Señor, el agua, el espíritu, se reconcilia con el Señor y ella no viene una obediencia al cuerpo, sino que viene una obediencia al mandato del Señor en la forma espiritual. Pero aún así la gente que no tenga a Dios va a obedecer a esa voz interior o la va a desobedecer. Porque todo ser humano tenemos un concepto de lo que es la maldad, de lo que es las cosas malas. Y sabemos cuándo obedecemos o cuándo no obedecemos. Esto es la conciencia. Ese pepito grillo que de repente uno dice, que te dice que hagas o no hagas. Como dicen los dibujos animados, mi lado bueno me dice que haga algo, mi lado malo me dice que haga lo otro. Y de eso se trata en el fondo, en forma muy jocosa, graficada, los dibujos animados. ¿A quién le hacemos caso? Con nuestra naturaleza caída, normalmente estamos más por desobedecer que por obedecer. Para ser restaurados, reconciliados con el Señor, este ser espiritual va a decidir, en la mayoría de los casos, obedecer al Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el ser espiritual no deja de ser. El ser espiritual va a trascender después de la muerte del cuerpo. Va a seguir. Lo que va a morir, ¿qué es? El cuerpo físico, porque esa es la consecuencia del pecado. El cáncer, el cansancio, la fatiga, eh, las enfermedades afectan al cuerpo físico, pero no al espíritu. Entonces, en ese estado de separación es cuando muere el cuerpo. Por eso el Señor Jesucristo dice, entregó su espíritu. Muere el ser humano, muere el cuerpo, pero no muere el espíritu. Por lo tanto, nosotros, como decíamos hace recién en el libro de Apocalipsis y en todo, ¿cierto? Que el espíritu continúa viviendo. Y esa es la esperanza que tenemos, que vamos a ser resucitados espiritualmente y seremos seres espirituales. Ahora, ese ser espiritual, ese ser inmaterial que está dentro de nosotros, es lo que les decía recién, es como no es como, es la conciencia. Y es lo que nos da nuestra identidad. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo va al Monte Hermón, que invita a sus apóstoles, no a todos, sino que a sus más cercanos,
y se realiza la transfiguración del Señor. ¿Quién le acompañaba? ¿Se recuerdan? ¿Los discípulos o los otros, o los que estaban al lado de Jesucristo? Los que están al lado del Señor Jesucristo, ¿quiénes eran? Jesús y Elías. Juan, Jacobo y Andrés. Juan, Jacobo y Andrés eran los apóstoles que le acompañaban. Esos apóstoles vieron en visión ¿a quién? A Elías, Moisés y ¿ya? Elías. A Moisés y Elías. Y ellos habían estado en cuerpo o en espíritu. ¿Qué piensan? Yo creo que ¿Tienen el apagado espíritu, el espíritu? creo que el espíritu. Ya. Al tiempo de Cristo, que podríamos ponerlo como eso ocurrió en el año 30 aproximadamente, el año 29 de nuestra era cristiana. ¿Cuántos años atrás había muerto Elías? Moisés. ¿En qué año murió Moisés aproximadamente? En el 1600, APP. Y Moisés, cierto, o sea, y fue y no encontraron su cuerpo, pero murió. Y Elías, ocurre otro caso, que Elías no muere, es llevado al cielo en unos carros de fuego. ¿Y eso en qué época aproximadamente? En el año 600 aproximadamente. O sea, entre 1600 años a la edad de Cristo, ¿un cuerpo podrá permanecer? No. ¿El de Elías? ¿Será el cuerpo de Elías? La carne se desvanece, la carne se... Bueno, eso es un tema que da para mucho debate, para que voy, que cuando el Señor Jesucristo estuvo en el Monte Hermón, se le aparecieron dos seres. No sabemos de qué forma ellos reconocieron que eran Elías y Moisés, porque no los conocían. No hay retrato, no hay ninguna descripción física. Lo más probable es que en la conversación que escucharon se dieron cuenta que eran ellos esos hombres, pero estaban en espíritu. Entonces, aquí llegamos con esto, que los espíritus sin cuerpo retienen la identidad. Y no solamente retienen la identidad, sino que están conscientes de lo que está sucediendo. Esto es uno de los grandes misterios que nosotros no logramos develar ni entender, porque la Biblia solamente nos da un paréntesis, una ventanita muy pequeña para que podamos entender y comprender todo esto. De hecho, en el Apocalipsis, capítulo 6, 9, 10, que esto es, según el libro de Apocalipsis, está ocurriendo durante la gran tribulación, ¿cierto? Después de que los 144.000 son muertos, son asesinados, son degollados, y todos los que creen en el Señor Jesucristo son degollados, viene esta representación, ¿cierto? Del quinto sello, y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué nos da a entender ese pasaje? Más el pasaje de la transfiguración. El ser humano está en un estado donde el espíritu está vivo. El espíritu no muere. Y eso se refiere a la vida espiritual. Y podemos sacar muchos otros ejemplos. Ahora, yo no estoy diciendo que con esto, porque es aventurarse mucho a decir que el que muere se va directamente a la presencia del Señor, porque nosotros muchas veces eh, ocupamos esta frase, cuando una persona muere, que él se fue, ¿a dónde? A la presencia del Señor. ¿Está en la presencia del Señor? ¿Qué piensan ustedes? ¿O está, como dice la parábola de Jesús, que está en el seno de Abraham? ¿O está, como dicen otras partes, que están en un estado de semiconciencia? ¿Qué piensan? Yo creo que está en un lugar, uno de los dos lugares que dijo al final, porque no ¿Ah? está tan 100% claro, pero la gente, o a veces lo decimos por cuando un cristiano fallece, o un abuelo, no sé, un pastor, o un hermano, es por la frase que el Señor Jesucristo le dijo a uno de los que estaba a su lado, Ladrón. eh,
Un ladrón, claro, cuando dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ahí a veces se nos ocurre que, que al ser hijo e hija de Dios vamos de inmediato a su presencia. ¿Y por qué no sé? ¿Por qué? Oye, es la del malo. ¿Y por qué el Señor dice que ¿Ah? tenemos que esperar la resurrección de los que han muerto primero? La resurrección significa Exacto, volver a vivir. Entonces, exacto. entonces no podemos definir claramente el lugar donde están. En Eso, eso tenemos no que dejarlo podemos claro. definir. No podemos decir a ciencia cierta, porque el Señor dijo que está en el seno de Abraham, hoy día estarás conmigo en el paraíso, que para los judíos tiene el mismo significado. En otro, estamos viendo que en el libro Apocalipsis, que usa muchas figuras, se está esperando que el Señor venga y juzgue la tierra. Lo que sí sabemos es que el espíritu sigue vivo, Mm. no deja de existir. Y sigue reteniendo la identidad con la cual fue creado al dar el aliento de vida en el ser humano. No pierde su identidad. O sea que yo cuando vaya al cielo voy a ver al hermano Mauricio con su esposa, a la hermana Margarita y a todos ustedes nos vamos a ver allá. Pero quizás no nos vamos a ver con este cuerpo normal, no sabemos, porque han muerto niños, han muerto ancianos, llegarán en estado de infancia, llegarán en estado de ancianidad. Eso es como nosotros pensamos humanamente, pensamos en un estado carnal, en un estado físico, pero ya seremos seres espirituales. Seremos seres espirituales que vamos a mantener la identidad con la cual fuimos creados. Yo no me atrevo a decir que vamos a mantener la misma apariencia física, porque Dios en la Biblia no nos da ninguna luz. Lo único que sabemos es que este ser interior va a estar vivo en el espíritu y los que somos hijos del Señor vamos a tener una comunión con el Señor. Pablo le dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y dice, así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, si más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es interesante, ¿cierto? Que el ser humano va a estar buscando y teniendo comunión con el Señor. ¿Esto para quiénes es solamente? Para los hijos de Dios. Y aquí es donde nosotros nos diferenciamos de una secta que son los adventistas. A muchos no les gusta que digan que los adventistas son una secta, porque son muy similares a la iglesia evangélica. Usan nuestra misma Biblia, nuestras mismas traducciones, cantan los mismos himnos, hablan de la salvación. Pero aparte de las profecías de Elena White, ellos tienen una interpretación de lo que es o de lo que sucede después de que el ser humano muere. Los que son hijos de Dios, los que han recibido a Cristo como su Salvador, ellos tendrán vida eterna. Pero ¿qué pasa con los que no han creído en el Señor? De acuerdo a sus doctrinas, sus enseñanzas, el ser humano deja de existir. Si tú no crees en el Señor Jesucristo y mueres, hasta ahí llegó tu existencia. Por lo tanto, ellos no creen en el infierno ni en el castigo eterno de estar separados de la presencia del Señor. Eso les digo yo, hay que tener mucho cuidado. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? ¿El ser humano seguirá existiendo después de muerto? Sí, ¿En qué condición seguirá viviendo el ser humano después de muerto? Seremos eternos. Eternos. Y esa eternidad va en dos ramas, ¿cierto? En dos sentidos. Claro. Y eso es lo terrible, que muchos no creen en la sí, vida eterna y no nos esforzamos en predicar el evangelio a muchas personas. Porque imagínate esa persona que tú amas en esta tierra y va a estar sufriendo eternamente. Su espíritu seguirá eternamente sufriendo. Nosotros gozaremos de la presencia del Señor. Pero el hombre no deja de existir.
que no creen en el Señor, dice, la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, cuando estamos estudiando la antropología, al estudio del ser humano, no solamente nos tenemos que limitar a la parte física, que es generalmente donde todo se centra, sino que tenemos que ir a la parte que es más importante, a la parte espiritual, a ese hombre inmaterial como sale acá en este texto. Doctor, Porque, dígame, disculpe, entonces los adventistas creen en el tema del aniquilacionismo, ¿esa cómo se llama? perdón, no lo escuché. Que los adventistas creen entonces en el aniquilacionismo. Se podría decir que sí, porque ellos creen que todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo deja de existir, o sea, es aniquilado. Bueno, Desaparece igual, su cuerpo, su espíritu, todo. claro. Bueno, yo igual he escuchado en algunos evangélicos que creen en eso. He escuchado por lo menos algunos particulares. Claro, ¿no? Si hoy día con estas redes sociales, con la globalización, se puede enseñar muchas cosas. Y eso es un engaño de Satanás. Es simplemente para que la persona no tenga miedo a estar y vivir sin Dios. Porque eso es un concepto materialista que lo vamos a estudiar al final de la clase, donde simplemente creen que el hombre deja de existir y dejó su huella en esta tierra, después se acaba. Y eso es una de las grandes falsedades que ha inventado Satanás para que el hombre no lo entienda. Porque, como, siguiendo con el tema, dice que el hombre natural está sujeto a la descomposición y muerte. Salvo, hay dos personajes que no han pasado por eso con las escrituras, que es Enoch y Elías. Porque son las dos personas que se llevó al cielo sin pasar por la muerte física, que nosotros sabemos. Pero todo el resto pasó por la muerte física. Y cuando el cuerpo muere, se descompone. Entonces, ¿qué sucede con el hombre material? Desaparece. Vuelve al polvo, polvo al polvo, con el cual fuimos creados. Y este cuerpo material, este cuerpo es el que lleva a cabo lo que el hombre interior manda. ¿Por qué? Porque en el hombre interior, que es el espíritu, es el que está relacionado con Dios y es donde nosotros comenzamos a cometer el pecado, donde se genera el pecado. Entonces, el cuerpo humano, dependiendo de las condiciones, ¿cierto? Puede ser fuerte, puede ser saludable, puede ser débil físicamente, enfermo. Físicamente vamos a tener mucha dependencia de que muchos de nuestros deseos sean satisfechos, hambre, comida, calor, frío, ¿cierto? Y ni hablar de todo eso, de esas acciones pecaminosas que están en 1 Juan capítulo 2, ¿cierto? La concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida, la concupiscencia de los ojos, la adicción a las drogas, si lo vamos por el lado negativo, o también el practicar deporte, el vivir el aire libre. O sea, el ser humano tiene que satisfacer este cuerpo. Y tenemos muchos deseos naturales que tienen que ser satisfechos para poder vivir en este mundo. Si usted no alimenta su cuerpo, se enferma y muere. Si usted sufre una caída, se puede lesionar y puede morir. Entonces, bajo ese concepto de que el cuerpo es tan frágil, se desarrolló a comienzos del siglo, a finales del siglo I, este movimiento gnóstico, el gnosticismo, que fue rebatido en un principio con Pablo hablando sobre a los colosenses y filipenses, pero principalmente el apóstol Juan. ¿Y qué dice el gnosticismo? Los gnósticos, ¿qué enseñaban? ¿Han escuchado hablar de los gnósticos? Eh, ¿Cómo? ¿Agnóstico? No, el gnóstico, no el agnosticismo. Ah, ya. Pastor, Dígame. si no me equivoco, puede que esté equivocada, pero el gnóstico cree que Dios está en todo, o sea, en los árboles, No, en... ese es el panteísmo. Ah, ok, ya. Entonces, ¿que nosotros mismos somos Dios? No. Tampoco, ya. No, no he dicho nada. Pastor, creo que el gnosticismo, Perdón. ¿Ya? Lo escucho. ¿Hermano Javier está hablando o el hermano Oscar? Hermano Oscar, yo solamente voy a decir, entonces, serán los que
apuntan todos hacia el conocimiento y el entendimiento. Van por ahí a buscar el conocimiento. Ya. ¿Ya? Bien. Hermano Javier, Ya, no, lo que yo le iba a decir era de que el gnosticismo toma a veces relaciones temas de Platón, que decía que el cuerpo era malo, ahí vamos. que claro, el cuerpo era malo, que no era perfecto, todo claro. Ellos tomaron de Platón esa parte también que se nos colocara dentro de la iglesia. Exactamente. En los tiempos de Pablo, sobre todo cuando Pablo le escribe a la carta a los Colosenses, me voy a salir un poco del tema. Pablo les dice que se quedaran por fábulas y que había un grupo de selectos que se creía superior y que tenía mucho conocimiento, un conocimiento secreto. Y ese conocimiento está muy dado por ser seres especiales, seres escogidos, que no todos llegaban a tener ese conocimiento. Y esa corriente filosófica que comenzó con el año 50, 60, deriva en el gnosticismo de los finales del siglo primero y comienza el siglo segundo, que fue la corriente que el apóstol Juan va a rebatir con las cartas. O sea, el gnosticismo es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos, que infectó a la iglesia y que mezcla creencias cristianas, judías, y griegas. ¿Y qué decían ellos? Que habían dos estados, lo material y que todo lo material era malo, porque al final todo lo material se descomponía, se podría y moría. Entonces Jesús no podía ser 100% hombre, porque lo material que se destruye lo asociaban al pecado. Entonces lo inmaterial, sobre todo el conocimiento, es lo que llevaba a la salvación. Entonces ellos negaban la naturaleza humana de Cristo y condenaban y cuestionaban todo lo que fuera material. Entonces, eh, ellos creían en un dualismo espiritual material tal como nosotros, pero ellos hacían una separación entre el mundo espiritual, que es lo bueno, y el mundo material, que es lo malo. En este caso, el cuerpo. Y esa corriente, fíjese que al día de hoy sigue muy en boga. Ya no quizás como un gnosticismo, pero está hablando de que nosotros solamente podemos ser salvos a través del conocimiento espiritual. Pastor, Dígame. no, que usted está hablando que todavía hay una iglesia que también sigue hablando de que el cuerpo es malo, la Iglesia Católica Romana incluso manda a uno, ¿cierto?, mutilarse el cuerpo, pegarse porque es malo el cuerpo. Claro, Sí, todavía con esa práctica el de, ascetismo. claro, que incluso siguen su cuerpo deteriorándolo, castigándolo porque es malo, porque tiene ese concepto. Y ellos lo Claro, siguen trabajando y quedó arraigado como una tradición dentro de la Iglesia Católica, que eso, incluso usted hasta el día de hoy uno puede escuchar a algunos hablar así. exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta dualidad del ser humano, espera un poquito que se me está descargando el computador. Cuando estamos hablando de esta dualidad, lamentablemente muchas personas influenciadas por la cultura, por, por falsas enseñanzas, llegan a aseverar de que el cuerpo humano es malo. ¿Y realmente ustedes creen que el cuerpo sea malo? No es malo. ¿No? ¿En qué se basa usted para decir que el cuerpo no es malo? En que es como el cuerpo es como solamente la fuente, porque lo que es malo es el pecado que afectó al cuerpo. Ya. Entonces, cuando podemos ver y entender nosotros que fuimos creados imagen y semejanza del Señor, nosotros vamos a entender que el cuerpo fue creado con un propósito, ¿cierto? De estar en unidad, unido, ¿cierto? Con el espíritu.
No puede haber una separación del hombre con el espíritu. El cuerpo fue lo que Dios primero crea, luego crea el espíritu dando el soplo de vida, y después por causa del pecado, el cuerpo físico es el que recibe el castigo de Dios, en el sentido de sufrir las enfermedades y todas las cosas que se vienen por la caída del hombre. El espíritu, que es inmaterial, también es apartado de Dios y dejamos de tener esta comunión con el Señor. Ahora, ¿dónde se genera el pecado? No es en el cuerpo. Por eso nosotros estamos diciendo que el cuerpo no es malo, porque muchas veces dicen que el cuerpo es el agente del pecado. O sea, que el cuerpo es la parte mala porque el cuerpo es el que comete el pecado. Pero yo les pongo un ejemplo, y aquí quiero que participen ustedes. Eh, Todos conocen el relato de el rey David con Bexabé. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Que era el lugar codició ¿Dónde cometió el pecado? ¿Dónde cometió el pecado? su corazón. ¿Ah? ¿Y eso es el cuerpo o es la parte interna? ¿Dónde se concebió el pecado? Es en su mente y en su corazón debe ver sus deseos. En su- Claro. Estoy teniendo un problema que se me echó a perder el cargador. Estoy dando cuenta que no está cargando. Disculpen. Y el computador no me está cargando, se me va a apagar en cualquier momento. Voy a conectarme con el De ahí teléfono la celular. definición que hace, ¿Ah? de ahí Me voy a conectar. la definición que hace nuestro Señor cuando dio el adulterio más allá del hecho mismo, digamos, ¿cierto? Dice, Claro, ya el que codició en su corazón ya lo escucho. Parece que el hermano perdió la... ¿Pastor, me escucha? Sí, ahora le escucho. Recién Ya no le no, es escuché que nada. viendo el tema de David y Bexabé, vemos de que David estaba tranquilo. No, lo habían dejado, ¿no es cierto?, ahí porque no querían que la luz de Israel se apagara, o sea, que el rey se muriera en batalla, porque Ujú. a David le gustaba ir a la batalla. Y dice que él estando en la terraza, mira, o sea, como usted dice, el cuerpo no es malo, pero el alma adentro, el espíritu, ¿no es cierto?, que está en el corazón, utiliza este cuerpo para el pecar. Y él se fue. No, sí, estoy acá. Lo que pasa es que apagué la cámara porque tengo un problema con la Ah, batería. ya. Ah, Sí, ya. sí, sí. Entonces, Estoy luchando con la batería. ¿no es cierto? Él utiliza nuestro cuerpo, en este caso David ocupa la vista para codiciar a Bexabé y le manda a buscar y ahí viene todo lo demás. Pero el primer paso que es que aquel interior utiliza la vista del cuerpo de David, que es parte del cuerpo, Claro. para codiciar. Y ahí va el paso. O sea, el que hace que, como usted decía el texto antes, el interior manda, y con palabra más coloquial, manda al cuerpo. No es que el cuerpo hace por sí solo, Exactamente. sino que manda al cuerpo y lo utiliza. Por ejemplo, si alguien quiere robar, ¿no es cierto? Va a usar sus manos para sacar algo que no corresponde. El cuerpo reacciona, ¿de acuerdo? A lo que sale del corazón. Exactamente. Entonces, cuando, Pastor, cuando estamos... ¿Sí? disculpe, es que estaba pensando, tomando el mismo ejemplo del hermano Javier, eh, David pecó, ¿cierto? Primero deseó, codició. Y tomando ese mismo ejemplo, después él en su mente craneó cómo deshacerse del esposo de Betsabé. Él no ocupó su cuerpo, solamente pensó, lo craneó y dio las órdenes. No lo hizo él con sus manos. Entonces, pecó con su corazón, en su corazón, su pensamiento, tomando ese mismo ejemplo. No sé si estoy errada en eso. Está muy bien. Entonces, podemos llegar a la conclusión, de acuerdo a su comentario, que el cuerpo en general no es malo, sino que el cuerpo es el canal de tentación
o donde se ejecuta el pecado que se engendra en el corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Porque el rey David perfectamente no cometió pecado si él salió a la terraza, ¿cierto? Y ve a los hombres, o sea, ve a esta mujer, él no va a cometer pecado, porque él no salió con la intención de observar a Betsabé. Él salió con la intención de descansar, de ver, flojeó, ¿cierto? Cometió otros pecados. Pero albergó el pecado en su corazón. Cuando lo alberga, ¿cierto? Y cede a la tentación, ¿qué es lo que hace él? Observa y se queda observando. Y no solamente se queda observando, sino que su corazón codició, deseó a esa mujer. Codició, exacto. Y después de codiciar, ejecuta el pecado. El acto. Claro, Lutero decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. ¿Pero qué podemos evitar? Que hagan un nido. El nido, Como, era el nido. como seres humanos, siempre vamos a estar siendo tentados con malos pensamientos. Y no me refiero solamente al pecado de índole sexual, a cualquier mal pensamiento. El querer mentir, el enojarse, pensar. Pero eso seguirá ahí. Pero nosotros no tenemos que darle cabida, no permitir que se anide nuestra mente, nuestro corazón. Porque pasó otro ejemplo con el hijo de David. Acuérdate que aquel hermano, que su hermana fue violada. Él juntó una raíz de amargura durante mucho tiempo y ejecutó el pecado. Jamás. Entonces, está mal, ¿cierto? Entonces, no es, no es que nosotros estamos pecando porque la carne es mala, estamos pecando porque el espíritu se corrompió. Entonces, cuando Pastor, estamos, dígame, no, es que escuchándolo a usted, pienso que llegamos para mí a un punto un poco ya, en algunos temas, bien claro en el sentido de que se está hablando de que el pecado está dentro del hombre ser humano. Hay muchas líneas que hablan que el enemigo entra al hombre y ahí por eso peca. ¿Me entiendes? sí, Pero no es así. O sea, pienso que tener claro de que uno es el malo, el que está dentro del malo, no es que entran conmigo, sino que el enemigo, como me ve a mí, ¿no es cierto? Que yo deseo algo, él me da el espacio suficiente para que haga lo que quiero hacer, que es distinto. No es que él entre en exactamente, mí, sino que él ve lo que quiero hacer yo, lo que quiero actuar, y él prepara el camino para que yo tenga el camino despejadito para lo que quiero hacer. Pienso de que, pienso que es importante tener claro eso de que no es que entre mí, porque dice que su palabra en claro que somos templo del Espíritu Santo. O sea, está claro, aquí en nuestra vida. Entonces, no es levantar aquí. Él ya fue vencido en la cruz, por lo tanto, no puede entrar en mí. Yo el que tengo por el medio de la oración, Jesús, siendo terrenal, ¿no es cierto? Dice que Jesús muchas veces dijo, váyanse en la barca, y él fue a orar. Después dice que una vez muy temprano lo buscaron, él estaba orando. O sea, da a demostrar de que el hombre con la oración puede luchar, como usted decía, no dejar que haga el nido, sino que el adentro, el inmaterial, el que nos lleva muchas veces a pecar. exactamente. Es que bueno que haga esa aclaración, hermano Javier. No es que alguien nos tiende, sino que con Pablo dice en 1 Juan 5 que la concupiscencia de los ojos, de las vistas, y la concupiscencia de la carne, la soberbia, es la que nos hace pecar. Es nuestro ser interior. Por lo tanto, no solamente la carne humana, sino que todo el ser humano en la naturaleza caída es pecaminoso. Por eso Pablo hace esa diferenciación de la carne, que es otra palabra que está en griego que se llama sarx, que no solamente va a hacer referencia al hueso, a la carne, todo lo que constituye el ser humano, sino que cuando habla de la carne está hablando de la vieja naturaleza, de la vida pasada. Por eso Pablo dice, y yo sé que en mí esto es mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, aquí Pablo está haciendo esa contraposición entre carne y espíritu. Es esa lucha que tenemos los que hemos sido regenerados. Vamos a seguir constantemente luchando, anteponiéndose la vieja naturaleza con la nueva naturaleza. No está hablando del cuerpo físico, está hablando de las dos vidas, la vida nueva y la vida
antigua. Entonces, cuando Pablo usa la palabra carne para referirse a la parte caminosa, está hablando del ser humano pecador, de la debilidad que tenemos nosotros. Cuando habla de la parte espiritual, está hablando de la nueva vida. Entonces, como el primer Adán, ¿cierto? Es la primera alma viviente, el segundo Adán es el ser espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos viendo esta situación de la carne, nosotros tenemos que entender también eh, esto que estamos hablando, que es la doctrina del pecado. Ya llegamos a la conclusión de que el cuerpo no es la fuente del pecado, sino es el agente del pecado. Y esto, ¿por qué lo entendemos? Como decía nuestro hermano Javier, por una doctrina que se llama la depravación total del ser humano. Todos, todos, absolutamente todos, a excepción de Jesucristo, somos pecadores. Por nacimiento, a través de Adán y Eva, pero también por opción. Todo ser humano, de continuo, se inclina al mal. Usted a un niño chico no le enseña a hacer berrinche. Solito aprende. Cuando un niño chico está solito, hay que correr, porque algo malo está sucediendo. Eso es el pecado. Entonces, el pecado se genera en el espíritu, en tu ser interior. Cuando se habla de interior, la Biblia usa el pecado, haciendo referencia al corazón, a nuestra mente, a nuestra alma o a nuestro espíritu, en ese ser interior. Y que es, ¿cierto?, ejecutado por nuestro cuerpo. Entonces, de aquí viene esa conclusión a la cual llegamos. La carne no es mala, el ser humano es el pecado, tanto en espíritu como en carne. Y aquí viene otro tema que tiene que ver con el tema de la doctrina de la encarnación, que veíamos hace ratito atrás con el gnosticismo y con todo este materialismo que actualmente se da, de que la carne es mala, y que está el docetismo y otras doctrinas más. Entonces, mucha gente trata de enseñar que Jesucristo solamente fue espíritu. De hecho, el docetismo dice que Cristo nació como hombre, pero fue Dios cuando el Espíritu Santo viene sobre él en el bautismo de Juan. Y ahí comienza el ministerio espiritual de Dios como hombre. Y cuando Jesucristo dice entrego mi espíritu, el espíritu se va del cuerpo, pero el que muere es el cuerpo y no el espíritu. Haciendo esa diferenciación. ¿Por qué? Porque está el concepto de que la carne, que el cuerpo es malo. Y un ser espiritual no puede habitar el cuerpo. ¿Entienden esa diferenciación? Entonces, ¿por qué por qué estamos aprendiendo esto? Porque mucha gente enseña que la carne es mala. Pero que nos dice la Biblia en 1 Juan, en esto conocete el Espíritu. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Es interesante esto, para que nosotros vayamos entendiendo la composición del ser humano, cuerpo y alma, los dos al mismo tiempo, no separados. Y después, ¿cierto? Cuando cuestionan, porque recuerda que estamos estudiando el, an- el estudio del hombre a través de nuestro máximo ejemplo, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, nuestro modelo para seguir, como hombre, con todo lo que él hizo. Pero lo que sucede con Cristo va a suceder con nosotros. Si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar, como dice Pablo. Si Cristo no resucitó, somos los más locos del mundo. Estamos dando jugo. Vana va a ser nuestra fe.
No es así, porque el Señor Jesucristo resucitó, está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, ¿cierto? Resucitó el tercer día, fue llevado al cielo y ahora está en estado de exaltación donde es glorificado. Y ese es el modelo de la resurrección espiritual que vamos a tener nosotros cuando Cristo venga en su segunda venida. ¿Claros hasta acá? Entonces nosotros podemos decir que eh, el pecado no es lo que está afuera, sino que es el pecado es lo que está dentro de nosotros y lo que todos nosotros podemos sacar hacia afuera. Son las 10 de la noche. ¿Alguna pregunta sobre el cuestionario o seguimos avanzando un poquito más? Nos quedan la nada. Pastor, como dice en Romano, no hay quien entienda, no hay ningún justo, Claro, ni uno. no hay justo ni un solo uno. Ahora, como Santiago decía, que el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obra también está muerta. Entonces, la consecuencia del pecado es la muerte. Y recuerden que la muerte es el estado de separación. Y esto físico que Dios creó de polvo es lo que va a desaparecer. Pero tu identidad como persona, como criatura creada a la imagen y semejanza de Dios, va a perpetuarse. No en un aspecto físico, como el que tenemos ahora. Sabemos que el cuerpo está corrompido por el pecado, es corrupto. Es un ser espiritual. Yo no, como decía recién, no sé, y ninguno creo que pueda saberlo, si llegaremos representando la edad en la cual morimos. Llegaremos presentando los 50, los 70, los 80, los meses de vida, los días de vida del recién nacido, los 1000 años casi los 960 y tantos años que vivieron Matusalén. No sabemos cuál va a ser nuestro aspecto físico, pero sí sabemos que a través de nuestro espíritu seremos reconocidos y nos podremos reconocer, porque estando en esta tierra el Señor nos dio una identidad, nos dio una personalidad, nos dio ciertas características que son propias de usted. No hay dos seres humanos iguales en el aspecto físico y en el aspecto intelectual e interior. Pero a pesar de esa diferenciación que tenemos como seres humanos, somos una sola unidad, tanto el hombre material como el hombre espiritual. Entonces, esta unidad es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos, que debemos distinguir entre lo que el hombre enseña y lo que Dios enseña, porque hoy día justifican el pecado por la parte interna, por la parte inmaterial, que es la mente. Hay muchos pecados que hoy día son catalogados como enfermedades. Y cuando te ponen que esa es una enfermedad, inmediatamente el ser humano, el humanista, lo saca de la lista de pecados y lo saca de esa evaluación moral y ética que hacemos nosotros. Y ahí venía el ejemplo de los homosexuales, que diría que es una condición que se nace, es una condición que se adopta y ya l- lo catalogan como una enfermedad. Y ya nosotros no podemos catalogarlo como un pecado. La cleptomanía, ese anhelo de por robar, los mitómanos, ya no los podemos juzgarlo porque son enfermedades. Pero ¿qué dice el Señor? Que el pecado está en todo, porque el pecado se origina en el hombre espiritual y la enfermedad se origina en el cuerpo. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando un ser humano decide ser homosexual, lo decide en su ser interior. No es una enfermedad. Porque él por opción está escogiendo algo. Nosotros podemos luchar, siguiendo el ejemplo de David, contra el adulterio. Tienen muchas tentaciones, pero usted está decidiendo, ¿cede o no cede? Y eso usted lo decide con la parte interior. El cuerpo va a hacer lo que usted decida interiormente. El cuerpo no se manda solo. Una enfermedad sí puede ser tratada,
un cáncer, un resfriado, esas cosas, pero no una parte espiritual. Como dice el Catecismo Menor, en la pregunta 14 dice, el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Eso es lo que decía, porque la gente hoy día está dando una nueva valorización a los pecados, los está aceptando y justificando. La pedofilia, la pederastía, el lesbianismo, el homosexualismo ya son aceptados por la sociedad porque se dan vista de que son enfermedades y a una persona enferma se le tiene que aceptar tal como usted acepta a una persona con cáncer. Entonces, el mundo secular, el mundo alejado del Señor, eh, simplemente eh, mira al hombre como esta filosofía que viene de muy pasado al sermonismo, donde nos dice que todos somos una misma sustancia. Claro, si uno analiza, ¿cierto? Tenemos los mismos componentes químicos, los mismos componentes físicos, porque todos fuimos creados, ¿cierto? De la Tierra. Entonces, hay una perspectiva que se está dando muy bien en moda hoy día, que es el idealismo. Y que es lo que decían recién con Platón, que solamente lo material es malo y viene a ser una ilusión, pues que lo que va a trascender va a ser la parte espiritual. Entonces, es como los gnósticos. Se dan cuenta que decía que el gnosticismo miraba solamente la parte de conocimiento, la parte espiritual, hoy día está de moda con esto, con el idealismo. Lo que en fondo, ¿qué es lo que vale? El interior de la persona y todo lo que va a trascender. Y como le decía recién, el materialismo, que es la contraparte de lo que vimos recién del idealismo. Eh, Pastor, dígame, no, no, que hablando usted del tema ese, cierto que en lo secular pasa eso, pero dentro del, digamos así, de la iglesia en general, hablo en general, no en específica ninguna, en general, ujú, muchas veces se toma el pecado solamente con lo sexual, claro, con eso, ¿no? Y el pecado en sí abarca muchas cosas. La ira, por ejemplo, en la escritura es pecado. A claro, veces yo he escuchado a algunos que dicen, oye, me enojé, me enojé, pero no pequé. No, también es pecado la ira. Y otras. airaos y no peguéis. Claro, pero si yo me peco sexual, no, ahí estás condenado. Yo pienso de que como cristianos muchas veces queremos justificar nuestro actuar, como usted dice lo mismo. Si en la parte secular todo lo que es un pecado lo transforman como enfermedades, ¿cierto? Muchas veces dentro de las iglesias todo lo que se refiere a pecado es lo sexual, pero a mi acciones no, son comprendidas. Yo soy así. Entonces, así que, y justifican muchas veces los pecados que hablo contra mi hermano, contra alguien y otros muchos más, los justifico. No, es que yo soy así, pero no entiendo que también es pecado. Exacto. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta de que el pecado es algo inherente al ser humano. No es algo que el ser humano tenga la opción de decir, no, yo no quiero ser pecador. Somos pecadores. Y estas corrientes antropológicas, antropomórficas, la antropología desde el punto de vista humano, siempre va a justificar nuestro actuar, nuestro proceder, y lo va a valorar, y lo va a aceptar. Esa es la nueva corriente que estamos teniendo hoy día. El materialismo, donde ve lo material por sobre cualquier otra cosa. Usted ya no puede ser una persona que cuestiona al mundo, porque en fondo no solo lo material es lo que existe, sino que el materialismo nos muestra que la materia es la causa y el origen de todas las cosas, incluyendo al ser humano. Entonces, ¿a qué nos dice el materialismo? Que a lo que llegan los testigos de Jehová, que cuando una persona muere, estuvo y se acaba, y se acaba. Y ponen el énfasis en el ser humano. Y eso es lo que hoy día están enseñando muchos filósofos modernos, comenzando desde Nietzsche, que dijo que Dios ha muerto,
pasando, ¿cierto?, por psicólogos que te van enseñando y motivando a valorarte a la persona, a lo material, y alejarte del Señor y alejarte de todas las partes espirituales. Entonces, muchas veces ven la religión como algo ficticio, una fábula, un mito. Entonces, nosotros tenemos que pensar que el ser humano fue creado en dualidad, en dos naturalezas unidas, no separadas, no una independiente de la otra, las dos unidas, la parte corpórea y la parte espiritual, lo material y lo inmaterial. Y estas dos partes funcionan en armonía. Ninguna funciona sin estar en armonía con la otra parte. Son una unidad. Somos un ser humano. Somos unas personas que tenemos esa cualidad, que no tienen los animales, porque los animales no tienen espíritu, no tienen el soplo de vida. Entonces, cuando estamos hablando que el hombre fue creado a imagen y semejanza, estamos hablando de esta, de que el hombre fue creado del polvo de la tierra y que el Señor nos dio el soplo de vida, de que el cuerpo puede ser el vehículo de tentación, pero el cuerpo no es malo. El pecado se origina en el corazón del hombre. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que nuestros pecados es por causa de un desequilibrio mental, un desbalance químico, por los nervios, por los genes, por herencia, no. Es por nuestra condición pecaminosa de estar separados de Dios. Eh, entonces, cuando tengamos que entender cuál es la naturaleza del hombre, la naturaleza del hombre es un ser espiritual y un ser material, que ambas están unidas y que no se pueden separar. El hombre tiene esas dos naturalezas, espiritual y carnal. Y que el pecado, ¿dónde se origina? En el interior. Por eso, cuando el Señor nos cambia, el Señor transforma de adentro hacia afuera, porque renueva nuestro espíritu. Y el espíritu se va a reflejar en nuestro actuar, en nuestro semblante, en nuestro cuerpo. Y no al revés, porque todas las demás religiones tratan de cambiar de afuera hacia adentro. Y nunca lo van a conseguir, porque el espíritu solamente puede ser transformado y reconciliado a través del sacrificio de Cristo, a través de nuestra fe en el Señor Jesús. Aquí la clase de hoy.